Bajo el manto de la tiranía del Tercer Reich, un velo de normalidad ocultaba una verdad asombrosa. Varias mujeres alemanas, esposas de miembros del círculo íntimo de Hitler, orquestaban una peligrosa red de espionaje. Ante el ojo público, irradiaban elegancia como anfitrionas en las fastuosas fiestas de Berlín, sonriendo junto a oficiales nazis de impecables uniformes. Sin embargo, en la sombra, estas mujeres desafiaban al régimen, sabiendo que el descubrimiento de sus actos de traición implicaría tortura y una muerte segura. Los archivos desclasificados de inteligencia revelan hoy una historia que todavía conmueve a los historiadores, la de estas mujeres olvidadas que espiaron para los aliados. En 1943, mientras el mundo se consumía en los fuegos de la Segunda Guerra Mundial, un puñado de valientes almas, residentes en el mismísimo corazón de la Alemania nazi, comenzaron a alimentar con información vital a las redes aliadas. Eran las esposas de coroneles de las SS, las secretarias de altos funcionarios y las hijas de miembros prominentes del partido. Compartían galas con figuras como Goebbels, cenaban en mesas donde los consejeros más cercanos de Hitler debatían estrategias de guerra y mecanografiaban documentos clasificados que detallaban operaciones militares por toda Europa. Su lealtad era una fachada meticulosamente construida, bajo la cual se ocultaba una traición que desafiaba el régimen que les había otorgado privilegios y protección. ¿Qué impulsó a estas mujeres, inmersas en el lujo y rodeadas de poder, a arriesgarlo absolutamente todo para subvertir al Tercer Reich? ¿Qué motivo secreto las convirtió en algunos de los activos de inteligencia más valiosos de la guerra? ¿Y cómo lograron burlar el aparato de seguridad más implacable de la historia moderna sin ser detectadas? Las respuestas a estas preguntas desvelan un capítulo oculto de la Segunda Guerra Mundial, una narrativa que reescribe nuestra comprensión de la resistencia, del valor y de las decisiones morales de aquellos atrapados en sistemas de maldad absoluta. No eran guerrilleras en el sentido tradicional, vestían elegantes trajes de diseñador, no uniformes militares. Sus armas no eran pistolas, sino susurros estratégicos, documentos discretamente fotografiados y mensajes codificados ocultos en tubos de lápiz labial y polveras. Se movían por las esferas más encumbradas del Reich, gozando de una confianza que las hacía invisibles, y recopilando secretos que cambiarían el rumbo de la historia. En los refinados salones de Berlín y Múnich, detrás de puertas protegidas por centinelas de las SS, estas mujeres olvidadas libraron una guerra silenciosa de cuya existencia pocos supieron. Su coraje salvó miles de vidas, su inteligencia acortó batallas y previno catástrofes inminentes. A pesar de todo, sus nombres permanecen en gran medida borrados del registro histórico, sepultados en archivos clasificados que apenas ahora comienzan a emerger. Parecían nazis leales, pero su espionaje fue extraordinario. Esta es su epopeya. Imaginemos el invierno de 1942 en Berlín. Las luces de los candelabros se reflejaban en las copas de champán, mientras la risa llenaba un suntuoso apartamento con vistas a Tiergarten. Entre los invitados, una joven de nombre Clara de Molina se movía con gracia, su vestido de noche de seda rozando el pulcro suelo. Para los observadores, era simplemente otra esposa aristocrática asistiendo a una función más del partido. Lo que nadie en aquella velada podía saber era que, en el forro de su bolso, cosidas entre capas de tela, se encontraban fotografías de los movimientos de tropas de la Wehrmacht que había sustraído del estudio cerrado de su marido hacía apenas unas horas. Clara de Molina encarnaba un tipo particular de espía en el que los aliados llegarían a confiar durante la guerra. Mujeres con acceso íntimo a las estructuras de poder nazi que optaron por la traición en lugar de la complicidad. Su esposo, un oficial de logística del ejército, solía llevar a casa documentos clasificados para revisarlos en su oficina privada. Confiaba plenamente en su esposa, sin siquiera imaginar que ella había aprendido a forzar la cerradura de su archivador o que poseía una diminuta cámara proporcionada por la inteligencia británica a través de una compleja red de mensajeros. ¿Cómo lograban mujeres como Clara de Molina establecer contacto con las agencias de inteligencia aliadas? La mecánica del reclutamiento revela un mundo sombrío de encuentros clandestinos, anuncios codificados en periódicos y mediadores que arriesgaban la ejecución con cada transacción.
Muchas de estas mujeres se acercaron inicialmente a las redes de resistencia que operaban dentro de Alemania, impulsadas por un horror creciente ante las acciones del régimen. Algunas habían sido testigos de las primeras deportaciones de sus vecinos judíos. Otras habían escuchado conversaciones en cenas que revelaban la verdadera brutalidad del Frente Oriental. Algunas incluso tenían maridos que, borrachos, alardeaban de atrocidades creyendo que sus esposas guardarían silencio. Los historiadores de inteligencia reconocen ahora que varias mujeres alemanas se convirtieron en fuentes cruciales para lo que los británicos denominaron la red de espionaje Lucy y otras redes aliadas que operaban en la Europa ocupada. Estas mujeres proporcionaron detalles sobre las capacidades militares alemanas, la producción industrial e incluso el estado mental de Hitler en momentos críticos de la guerra. La información que arriesgaron sus vidas para obtener ayudó a los comandantes aliados a tomar decisiones estratégicas que salvaron incontables vidas. Pero el coste personal de su espionaje fue devastador, una verdadera travesía por el desierto emocional. Vivir una doble vida implicaba un miedo constante, un engaño interminable y la certeza de que un solo error condenaría no solo a ellas mismas, sino potencialmente a sus familias enteras bajo la política nazi de Sippenhaft, el castigo colectivo. Cada cena se convertía en una obra de teatro, cada conversación con sus maridos un baile delicado alrededor de verdades peligrosas. Cada noche se acostaban al lado de hombres a los que estaban traicionando sistemáticamente. ¿Tendría usted la fuerza para sonreír a su marido durante el desayuno, sabiendo que acababa de fotografiar documentos que podrían llevarlo a la muerte en un campo de batalla? Estas mujeres enfrentaban esa paradoja moral cada día. Si esta dimensión oculta de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial le atrapa, le invitamos a unirse a aquellos que descubren las historias no contadas que moldearon la historia. Suscríbase ahora para seguir explorando el coraje de quienes lucharon contra el mal desde su corazón más oscuro. La metamorfosis de estas mujeres, de esposas leales a espías aliadas, rara vez fue un evento repentino. Para la mayoría, representó un lento despertar a la cruda realidad del régimen que inicialmente habían apoyado, o, al menos, tolerado. El caso de Isabel Vargas es un estudio fascinante. Hija de un funcionario menor del partido, se casó con un Sturmbannführer de las SS en 1938, durante el período de euforia en el que muchos alemanes aún creían que Hitler estaba restaurando la grandeza nacional. Llevaba el anillo de bodas grabado con las runas de las SS y posaba para fotografías que celebraban la maternidad aria. Pero en 1941 ya se habían formado grietas en su fe. Su marido regresó del servicio en Polonia transformado, atormentado, bebiendo en exceso y murmurando sobre las atrocidades que había presenciado. Una noche, ebrio y furioso, describió con detalles gráficos la ejecución de familias judías en una aldea cuyo nombre ya no recordaba. Isabel se quedó paralizada, escuchando el horror brotar de la boca del hombre a quien había prometido amor. Esa noche marcó el inicio de su propia transformación. En cuestión de meses, Isabel había contactado con un diplomático sueco que servía de enlace con la inteligencia británica. Sus contribuciones fueron inicialmente modestas, conversaciones escuchadas al pasar, nombres de oficiales transferidos a nuevos puestos, rumores sobre escasez de suministros. Pero a medida que su acceso y su confianza crecían, también lo hacía el valor de su información. Para 1943, ya estaba fotografiando documentos del maletín de su marido con una cámara oculta dentro de un libro ahuecado. La carga psicológica que estas mujeres soportaron es casi inimaginable. Amaban a sus hijos, se preocupaban por su seguridad en una ciudad bajo constante bombardeo y de alguna manera mantenían la fachada de una vida doméstica normal mientras llevaban a cabo un espionaje que podría llevar a la ejecución de sus familias enteras. Las entrevistas de posguerra con los operativos de inteligencia supervivientes revelan que varias de estas mujeres sufrieron crisis nerviosas completas después de que la guerra terminara. La tensión acumulada finalmente las abrumó una vez que el peligro inmediato hubo pasado. ¿Qué las motivó a seguir adelante a pesar del terror? Los informes de interrogatorio desclasificados sugieren una mezcla compleja de despertar moral, oposición política y, en algunos casos, razones profundamente personales. Una mujer comenzó a espiar al enterarse de que su mejor amiga judía de la infancia había sido deportada y asesinada. Otra fue impulsada por su fe católica, que había sido sistemáticamente atacada por los ideólogos del partido. Varias actuaron con la esperanza desesperada de que ayudar a los aliados a ganar la guerra más rápidamente, en última instancia, salvaría vidas alemanas al poner fin a la catástrofe antes. Pero también hubo un cálculo frío.
Algunas de estas mujeres reconocieron, para 1943, que Alemania perdería la guerra. Comprendieron que la supervivencia en el mundo de la posguerra podría requerir pruebas de resistencia a los crímenes nazis. Su espionaje fue tanto una elección moral como una estrategia práctica para protegerse de futuras rendiciones de cuentas. La historia rara vez nos presenta héroes cuyas motivaciones son completamente puras, y estas mujeres no fueron una excepción. Entre la inteligencia más valiosa que estas mujeres proporcionaron, destacaron los detalles sobre el desarrollo de cohetes alemanes. Elena Serrano, cuyo esposo trabajaba en el Ministerio de Armamento y Producción de Guerra del Reich, transmitió información a la inteligencia aliada sobre el programa de cohetes B-2 meses antes de que los primeros misiles impactaran en Londres. Sus informes incluían especificaciones técnicas, calendarios de producción y la ubicación de las instalaciones de prueba en Peenemünde. Los bombardeos de la Real Fuerza Aérea sobre esas instalaciones, guiados en parte por la inteligencia que ella proporcionó, retrasaron significativamente el programa alemán de cohetes y sin duda salvaron vidas en Inglaterra. Los métodos que estas mujeres emplearon para recopilar y transmitir información debían ser sumamente ingeniosos, dadas las severas restricciones bajo las que operaban. No podían asistir a reuniones clandestinas en callejones oscuros sin levantar sospechas. Sus movimientos a menudo eran monitoreados, y sus círculos sociales se superponían con funcionarios del partido e informantes de la Gestapo. Así que se adaptaron, desarrollando técnicas que explotaban las mismas suposiciones que las hacían espías efectivas en primer lugar, que las mujeres eran políticamente desinteresadas, intelectualmente superficiales y, por lo tanto, inofensivas. Un método común implicaba la pregunta inocente. Una esposa podía pedir a su marido que le explicara un término militar o le solicitara una aclaración sobre un informe de noticias, aparentando simplemente mantener una conversación durante la cena. El marido, halagado por su interés y convencido de su ingenuidad, se explayaba libremente, sin darse cuenta de que sus explicaciones serían transcritas de memoria horas después y entregadas a los agentes aliados. Otra técnica consistía en ofrecerse voluntariamente para ayudar a organizar papeles o mecanografiar correspondencia, lo que les proporcionaba acceso a documentos que podían ser fotografiados o memorizados rápidamente. Los buzones muertos, lugares ocultos donde se podía dejar la inteligencia para que fuera recogida, tenían que ser sitios que estas mujeres pudieran visitar sin levantar sospechas. Un hueco detrás de un ladrillo suelto en una iglesia a la que las mujeres asistían frecuentemente a los servicios. Un banco específico en un parque donde llevaban a sus hijos a jugar. El doble fondo de una bolsa de compras utilizada para las visitas semanales al mercado. La ingeniosidad requerida para llevar a cabo el espionaje mientras se mantenía una rutina doméstica completamente convencional da cuenta tanto de su inteligencia como de su desesperación. En breve, se desvelará el error más letal que desmanteló toda una red de espionaje, conduciendo a la tortura y ejecución de mujeres que se creían intocables. Pero antes, es fundamental comprender el filo de la navaja por el que estas mujeres caminaban cada día, la actuación constante que definía su existencia en el corazón del Reich. La Gestapo no era ciega. Para 1943, Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, se había vuelto cada vez más paranoico con respecto al espionaje interno. Estableció secciones especiales encargadas específicamente de investigar las sospechas de fugas de inteligencia dentro de los círculos del partido y militares. La Gestapo entendía que las esposas, secretarias y amantes de altos funcionarios poseían acceso a información sensible. Lo que inicialmente subestimaron fue la posibilidad de que mujeres de buenas familias, con credenciales impecables en el partido, traicionarían al Reich. Este punto ciego, arraigado en la ideología nazi sobre los roles domésticos apropiados de las mujeres y su irrelevancia política, otorgó a las espías una ventaja crucial. Cuando los investigadores de la Gestapo buscaban filtraciones, primero se fijaban en los funcionarios masculinos, los trabajadores extranjeros y cualquier persona con antecedentes políticos sospechosos. Las mujeres del círculo íntimo gozaban de un grado de invisibilidad que sus homólogos masculinos, quienes enfrentaban vigilancia constante y rivalidades internas, no tenían. Pero esta ventaja era frágil como el cristal. Un mensaje interceptado, un encuentro sospechoso notado por la persona equivocada, un documento encontrado en el lugar incorrecto y toda la ficción cuidadosamente construida se derrumbaría. La presión de mantener una seguridad operativa perfecta mientras se vivía íntimamente con el enemigo habría quebrado a la mayoría de las personas.
Que cualquiera de estas mujeres sobreviviera a la guerra habla de una resiliencia psicológica extraordinaria y, en muchos casos, de una suerte excepcional. Margarita Ledesma no tuvo ni la suerte ni la resiliencia suficientes. En marzo de 1944, un equipo de vigilancia de la Gestapo la fotografió reuniéndose con un hombre identificado más tarde como un mensajero de la resistencia checa. Fue arrestada, interrogada y torturada durante 3 semanas en el sótano del cuartel general de la Gestapo en Prinz Albrechtstraße. No reveló absolutamente nada. El 12 de abril de 1944 fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en la prisión de Plötzensee. Tenía 29 años. Su esposo, quien había sido genuinamente ignorante de su espionaje, se quitó la vida una semana después de su ejecución, incapaz de soportar la vergüenza y la culpa. La captura de Margarita Ledesma provocó una onda expansiva de terror en la pequeña red de mujeres que aún operaba dentro de Berlín. Varias se retiraron de inmediato, cesando toda actividad de inteligencia y esperando desesperadamente no haber sido comprometidas. Otras intensificaron sus esfuerzos, razonando que el tiempo se agotaba y que cada pieza de información importaba más a medida que la guerra se acercaba a su clímax. El cálculo psicológico era brutal: continuar y arriesgar la tortura y la muerte, o detenerse y vivir con el conocimiento de que la información que poseían podría salvar vidas si se transmitía. Algunas eligieron continuar. Sus últimos meses de espionaje, llevados a cabo bajo la sombra de la ejecución de Margarita, representan algunos de los trabajos de inteligencia más valientes de toda la guerra. ¿Habría continuado usted? Si supiera que la Gestapo estaba buscando espías exactamente en su posición, si hubiera visto lo que les sucedió a los que fueron atrapados, ¿seguiría transmitiendo información o guardaría silencio para protegerse a sí mismo y a su familia? Esa pregunta imposible persiguió a estas mujeres durante los meses más oscuros de la guerra. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde el este y el oeste a principios de 1945, la inteligencia proporcionada por estas mujeres adquirió una urgencia renovada. Informaron sobre el deterioro mental de Hitler, incluyendo sus órdenes cada vez más irracionales y su negativa a aceptar la realidad de la situación militar de Alemania. También proporcionaron detalles sobre la escasez de alimentos, la moral civil y la ubicación de las unidades militares restantes. Algunas incluso alertaron sobre los planes nazis para prolongar la resistencia. Estas heroínas anónimas, cuya valentía trascendió el miedo, nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de la ética en tiempos de guerra. Si estas historias de resistencia oculta resuenan con usted, considere apoyar nuestro trabajo con un súper gracias para que podamos seguir desenterrando estos valiosos relatos del pasado. En los pliegues más profundos de la Segunda Guerra Mundial, donde las sombras danzaban con el peligro, existió un jardín secreto de valentía, cultivado por mujeres que se movían entre la lealtad aparente y la traición silenciosa. Estas heroínas anónimas, esposas y amantes de prominentes figuras del régimen nazi, emplearon su posición privilegiada para tejer una red de espionaje, revelando información que sería invaluable para los aliados, incluso en la inminente ocupación de la posguerra. La paradoja era cruel. El mismo sistema que las confinaba a un rol supuestamente insignificante en la esfera política, les otorgaba una capa de invisibilidad que supieron explotar. Una de las contribuciones más decisivas provino de Helene Wessel, cónyuge de un coronel de la Luftwaffe durante los últimos días del Reich. A principios de abril de 1945, supo por su esposo que Hitler había ordenado la aniquilación sistemática de toda la infraestructura alemana, puentes, fábricas, centrales eléctricas, a medida que las fuerzas aliadas avanzaban. Esta devastadora estrategia de tierra quemada, conocida como el Decreto Nerón, buscaba privar de recursos al enemigo, aunque ello significara condenar a la población civil alemana al hambre y al colapso económico. Wessel, con una audacia que desafía la imaginación, logró transmitir esta información a la inteligencia aliada en un plazo de 48 horas. Su alerta permitió a los comandantes aliados priorizar la captura rápida de ciudades e infraestructuras clave antes de que las órdenes de destrucción pudieran ejecutarse por completo. Aunque muchos puentes fueron dinamitados y fábricas demolidas, la advertencia de Wessel ayudó a preservar elementos críticos que serían fundamentales para la reconstrucción de la nación tras el conflicto.
Su inteligencia, entregada con un riesgo personal inmenso en las caóticas semanas finales de la guerra, literalmente salvó a Alemania de una catástrofe aún mayor. Cuando la cortina de la guerra finalmente cayó con la toma de Berlín por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945, el destino de estas mujeres se bifurcó dramáticamente. Algunas buscaron refugio en el oeste, con la esperanza de alcanzar las zonas de control estadounidense o británico, donde su trabajo de inteligencia podría ofrecerles protección. Otras se quedaron en el territorio ocupado por los soviéticos, donde sus antiguas conexiones con funcionarios nazis las convertían en blancos, sin importar sus actividades de resistencia. El caos del final de la guerra significó que muchas simplemente se desvanecieron entre los millones de alemanes desplazados. Sus hazañas de espionaje quedaron para siempre sin registrar y sin reconocimiento. Pocas lograron contactar a oficiales de inteligencia aliados inmediatamente después, llevando consigo documentos que habían custodiado y relatos que por fin podían compartir sin temor. Las sesiones de interrogatorio realizadas en el verano y otoño de 1945 capturaron algunas de estas narraciones, aunque muchos informes permanecen clasificados hasta el día de hoy. Lo que se ha revelado dibuja el retrato de mujeres que lo arriesgaron todo, lograron hazañas extraordinarias y recibieron casi ningún reconocimiento por su valentía. La historia de estas mujeres olvidadas nos obliga a mirar más allá de las narrativas simplistas de la Segunda Guerra Mundial. No fueron puras heroínas ni meras víctimas. Eran seres humanos atrapados en circunstancias imposibles, forzadas a tomar decisiones, a menudo imperfectas, siempre complejas, frente a la maldad absoluta. Se beneficiaron de un sistema que llegaron a despreciar. Amaron a personas que traicionaron. Vivieron contradicciones que a la mayoría de nosotros nos habrían destrozado. La misma ideología que hizo necesario su espionaje también lo hizo posible. El régimen nazi, con sus rígidas creencias sobre la insignificancia política de la mujer, creó el punto ciego que estas espías explotaron. El sistema que las oprimía, sin querer, las armó con invisibilidad, como un sutil veneno que corroe desde dentro. En esta paradoja reside, quizás, la lección más profunda de su historia, que los sistemas tiránicos siempre llevan en sí las semillas de su propia destrucción, aunque nunca podamos predecir de qué rincón emergerá la resistencia. Durante las décadas posteriores a la guerra, la mayoría de estas mujeres guardaron silencio sobre su espionaje. Algunas temían represalias de nazis impenitentes que se habían reintegrado en la sociedad alemana. Otras sentían vergüenza por su apoyo inicial al régimen, incluso si luego habían actuado en su contra. Muchas simplemente deseaban olvidar el terror y el trauma de esos años y construir vidas normales. Con el paso del tiempo, sus historias se marchitaron con ellas, sin ser registradas ni celebradas. Solo en las décadas recientes, a medida que los archivos de inteligencia han sido desclasificados y los historiadores han comenzado a plantear nuevas preguntas sobre la resistencia dentro de la Alemania nazi, han empezado a surgir fragmentos de sus relatos. Una fotografía descubierta en un archivo soviético que muestra a una mujer reunida con un conocido agente de inteligencia. Una breve mención en un informe desclasificado de la Oficina de Servicios Estratégicos sobre una valiosa fuente dentro de un ministerio del Reich. Una entrada críptica en un diario que solo cobra sentido al ser descifrada con conocimiento de las redes de inteligencia de guerra. Estos pequeños vestigios son todo lo que queda de actos extraordinarios de coraje llevados a cabo en el más absoluto secreto. Probablemente nunca conoceremos el alcance total de lo que estas mujeres lograron, cuántas vidas salvó su inteligencia, o cómo su información alteró la trayectoria de batallas y campañas. El propio éxito de su espionaje dependía de no dejar rastro, y en la mayoría de los casos lo lograron demasiado bien. Su eficacia aseguró su anonimato. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la resistencia al régimen nazi adoptó múltiples formas, y algunas de las más inesperadas fueron estas mujeres que sonreían a los lugartenientes de Hitler mientras, en secreto, trabajaban para su derrota. Nos demuestran que la moralidad puede florecer en las circunstancias más inverosímiles, que la cercanía al mal no implica necesariamente complicidad con él, y que la capacidad de elegir lo correcto sobre lo incorrecto persiste incluso en los entornos más sombríos. Los oficiales de inteligencia aliados, al compilar sus evaluaciones finales sobre las redes de espionaje alemanas que habían operado durante el conflicto, notaron con asombro las significativas contribuciones de fuentes femeninas.
Un informe clasificado de 1946, desclasificado solo recientemente, afirmaba que la información de las esposas y amantes de los jerarcas nazis había sido decisiva en varios éxitos clave de los aliados, incluyendo la puntería precisa en objetivos industriales y las advertencias anticipadas de contraofensivas alemanas. Sin embargo, cuando se otorgaron medallas y se escribieron los anales de la historia, estas mujeres estuvieron notablemente ausentes. Los combatientes de la resistencia masculina, quienes ocultaron armas y sabotearon fábricas, recibieron reconocimiento. Las espías que asistían a cócteles y susurraban secretos fueron olvidadas, sus contribuciones sepultadas en archivos clasificados que permanecerían sellados durante 50 años o más. Este borrado fue en parte pragmático. Revelar sus identidades podría haberlas puesto en peligro en la Alemania de posguerra, donde muchos antiguos nazis conservaban influencia. Pero también fue profundamente cultural. La imagen de la espía femenina no encajaba en las narrativas comunes sobre el papel de la mujer en la guerra. Las enfermeras y las trabajadoras de fábrica podían ser celebradas. Las esposas que traicionaban a sus maridos por la inteligencia militar resultaban moralmente incómodas, su valentía empañada por la intimidad de su traición. Las pocas mujeres que intentaron compartir sus historias después de la guerra a menudo se encontraron con el desinterés o la incredulidad. ¿Quién iba a aceptar que una mujer con un vestido de noche, bebiendo champán con oficiales de las SS, era en realidad una espía? La misma tapadera que hizo posible su espionaje convirtió sus testimonios en algo inverosímil para una sociedad de posguerra que anhelaba héroes y villanos claros, no ambigüedades morales. Una de ellas, identificada en los documentos únicamente como Fuente Valquiria, continuó proporcionando información de inteligencia al servicio militar británico incluso después del fin de la guerra, informando sobre antiguos funcionarios nazis y depósitos de armas ocultos durante el periodo de ocupación. En un informe final fechado en diciembre de 1946, su contacto británico escribió: «La fuente ha sido uno de nuestros activos más fiables. Su valor y dedicación han sido ejemplares. Se recomienda una condecoración». No existe registro de que se le concediera condecoración alguna. La fuente Valquiria desapareció de los archivos. Su verdadero nombre nunca fue registrado. Su destino es desconocido. Estas mujeres olvidadas que espiaron para los aliados representan uno de los últimos capítulos inexplorados de la historia de la inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. A medida que los archivos continúan abriéndose y los historiadores plantean nuevas preguntas, es probable que emerjan más fragmentos de sus historias. Cada descubrimiento nos recuerda que la historia es mucho más intrincada de lo que nos enseñan, que el heroísmo toma formas inesperadas y que la capacidad de coraje moral existe incluso en las circunstancias más comprometidas. Estas mujeres hicieron terribles concesiones para lograr sus fines. Asistieron a galas que celebraban victorias nazis, sonrieron a hombres cubiertos con la sangre de inocentes, criaron a sus hijos en hogares financiados con riquezas robadas y vistieron ropas confeccionadas por mano de obra esclava. Su espionaje, por valioso que fuera, no podía borrar su complicidad en el sistema que les otorgó acceso a la información que valía la pena robar. Ocupan ese turbador espacio gris entre perpetrador y resistente, ese territorio incómodo donde la evaluación moral se vuelve difícil y dolorosa. Pero, en el análisis final, eligieron. Cuando se enfrentaron al conocimiento del mal, actuaron contra él a pesar del enorme riesgo personal. Cuando se les dio la oportunidad de permanecer cómodas y seguras, optaron por el peligro y la traición a sus círculos íntimos en aras de poner fin a un régimen genocida. Esa elección, hecha repetidamente bajo una presión imposible, merece reconocimiento, incluso mientras reconocemos los compromisos y contradicciones que conllevó. Mientras los últimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial nos dejan y pasamos de la memoria vivida al registro histórico, la historia completa de las dimensiones ocultas de la guerra se vuelve cada vez más importante de preservar. Las mujeres olvidadas que espiaron para los aliados forman parte de esa historia más rica, un relato que incluye no solo grandes batallas y generales famosos, sino también actos silenciosos de coraje llevados a cabo en salones y dormitorios, espionaje oculto tras el maquillaje y el perfume, resistencia librada con susurros y fotografías robadas. Su legado vive en las vidas que salvó su inteligencia, en las batallas acortadas por la información que proporcionaron, en el mundo de posguerra moldeado en parte
por los secretos que robaron. Vive en el recordatorio de que la resistencia a la tiranía adopta muchas formas, que el coraje puede surgir de fuentes inesperadas y que la capacidad humana de elección moral persiste incluso en las circunstancias más oscuras. Parecían las partidarias más leales de Hitler. Su espionaje contribuyó a derrotarlo. En las sombras del Tercer Reich, estas mujeres olvidadas libraron una guerra secreta cuya historia completa quizá nunca se cuente, pero cuyo impacto resuena aún en el mundo que ayudaron a crear. Su coraje, imperfecto y complejo como todo coraje humano debe ser, nos recuerda que incluso en sistemas diseñados para eliminar la elección moral, la elección persiste, y a veces, contra todo pronóstico, las personas eligen el camino correcto. Si esta exploración de la complejidad moral y el coraje oculto resuena contigo, considera apoyarnos haciendo clic en el botón Super Gracias. Juntos desenterraremos verdades que los libros de texto ignoran y honraremos el valor que la historia olvidó.